Buenos días amigos, ya estamos aquí en su programa Bien por Casa, arrancando un día más con todas las pilas, con toda la energía, como siempre. Y bueno, pues aquí su servidora, humilde servidora, muy feliz de compartir con ustedes. Tenemos hoy día un programa interesantísimo. Primero vamos a hablar sobre los licores adulterados. Mucho cuidado con los licores adulterados. Si de por sí beber alcohol, la ingesta de alcohol, obviamente en cantidades grandes, es muy peligroso, imagínense lo que es beber un licor adulterado. Ojo con esto. Luego vamos a hablar sobre quiero mi independencia. ¿Quién diría esto? Pues los chicos, ¿no? Los chicos que ya entran en la adolescencia y ya quieren pues marcar su territorio, sentirse libres del yugo esclavizante de papá y mamá. Quiero mi independencia. Esto nos lleva definitivamente a la reflexión de que tenemos que aceptar las decisiones de nuestro hijo, y ese es el tema, aceptando las decisiones de mi hijo. Es un poco respetarlo, ¿no? Respetar su individualidad. Y finalmente vamos a conversar sobre un libro muy interesante que se llama Lesiones de Amor, y un poquito trata sobre cómo las personas, nosotros nos vamos dañando, ¿no? Emocionalmente a lo largo de nuestra vida, incluso desde nuestro nacimiento. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy día en el programa, es lo que vamos a compartir con ustedes, así que acomódense, pasen la voz, esto ya comenzó. Y vamos con nuestro primer tema. Vamos a hablar sobre los licores adulterados, como les comenté. Mucho cuidado con los licores adulterados. Y esto lo vamos a conversar con el doctor Hugo Lozada, que es médico psiquiatra. Buenos días, Hugo. Buenos días, y acá con tus televidentes. Muchas gracias. Si de por sí es peligroso, ¿no? En general, la ingesta de alcohol, sobre todo en cantidades pues, grandes, un gran consumo, beber licor adulterado es mucho más peligroso aún. Claro, sobre todo por los componentes que puede tener un alcohol adulterado, ¿no? Que en este caso es el alcohol etílico de segunda y lo que utilizan muchas veces más, el metanol, que es no solamente nocivo, sino mortal para el ser humano. Mortal. Así es, 250 mililitros de metanol matan a un niño y de 6 a 8 onzas matan a un adulto. Wow. Wow. Y este es uno de los componentes, ¿no?, que utilizan. Claro, lo que tú ves, por ejemplo, en estas cantinas que están alrededor de la parada, o muchas veces también en regiones, en las regiones pues del Perú profundo, muchas veces lamentablemente se consume este tipo de licores, que en su mezcla, pues tú sabes que tratan de parecer a los licores conocidos, ¿no? Al vino, al pisco, al ron. Pero indudablemente lo que estamos encontrando, como te estaba comentando, es este alcohol, este metanol, junto con este alcohol etílico de segunda, ¿no? Con edulcorantes que tienen de por medio, ¿no? Y saborizantes. Colorantes, ¿no? Para darle, digamos, la apariencia para la ingesta, ¿no? El metanol es un componente que se utiliza en la gasolina también, ¿verdad? En los disolventes, para la pintura. Ahí es donde se utilizan y fíjate dónde lo vienen a utilizar. ¿Hay alguna manera de poder reconocer, digamos, antes de comprar, si es que de repente se compran botellas, ¿hay alguna forma de poder reconocer, ver? Hay algunos tips. Sí, uno, en primer lugar, su precio. Oscila entre los 50 céntimos y 4 soles 50, 5 soles. En segundo lugar, su registro sanitario, pues lógicamente es adulterado. En tercer lugar, cuando tú los pones al trasluz, ves como que caen sedimentos. ¿Por qué? Porque dentro de esto, pues tú sabes que son botellas recicladas. Muchas de ellas inclusive tienen bacterias fecales de por medio. O sea que... y el otro tema también es el cintillo de seguridad. Tú sabes que los cintillos de seguridad en los licores formales pues son con láser, mientras que en estos otros pues no tienen este tipo de cierre hermético, llamémosle así. Ahora, si estamos en un local y digamos, si la persona consume, digamos, le sirven este licor, me imagino que en el vaso también, ¿no? Digamos, probando, mirando, ¿hay alguna forma de que se dé cuenta para evitar estas intoxicaciones masivas que hay? A veces cuando uno va a un local no sabe qué es lo que está tomando. Así es, pueden simular, por eso te digo, básicamente lo que nosotros, en primer lugar, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un pisco en promedio?
cuesta alrededor de 25 o 30 soles. Como te digo, estos cuestan 50 céntimos, que inclusive te lo venden hasta en bolsa con tu sorbete. Y tienes lógicamente los de 5 soles que ya vienen con la gaseosa incorporada. Entonces básicamente es el precio, y ahora si vamos al tema, ya te embriagas mucho más rápido con un alcohol de alguna manera informal, ¿no? De repente es por eso que hay algunas personas que a sabiendas, ¿no? de efectivamente notando el tema del precio, pueden sospechar, ¿no? Pueden tener la sospecha de que no sea un alcohol, digamos, muy fidedigno, que confiable, pero igual lo toman. Ese lamentablemente es el tema. Y otra de las cosas, la graduación. Un alcohol normal, una cerveza, por ejemplo, son 5 grados. Este tipo de alcohol estamos hablando por encima de los 40 grados. O sea, ya te puedes dar cuenta que en realidad cuando pasa por el tubo digestivo, pues las quemaduras que te puede producir. Hablando de eso, claro, hablando de eso, una vez que una persona ha ingerido este alcohol adulterado, ¿qué es lo que debe hacer, digamos, ante los primeros signos de intoxicación? Bueno, lamentablemente, la ingesta de este alcohol produce daños irreversibles. O sea, quiere decir que una vez que te produce el daño ya no hay lugar de alguna manera a que se pueda rectificar. Uno de los primeros daños es, por ejemplo, el daño al nervio óptico. Quiere decir que te quedas ciego. Otro de los daños es al aparato renal, a todo lo que es el aparato digestivo, sobre todo produciéndote úlceras. También al sistema nervioso, produciéndote casos de demencia, o te acelera los procesos de demencia, y puede producirte lo que se llama la polineuropatía alcohólica. Quiere decir una serie de dolores en diferentes partes del cuerpo sin, digamos, una explicación. Y a esto se suman, lógicamente, malformaciones congénitas que puede producir, acelerar los partos y producir problemas de disfunción eréctil en los varones. Todos estos, digamos, estas manifestaciones, consecuencias que has mencionado, ¿al cuánto tiempo se empiezan a manifestar? Son acumulativas, pero como te digo, depende de esta graduación que tú has tomado para que te produzcan los daños prácticamente con las primeras ingestas, porque lo que estás tomando en realidad, de repente hacer la analogía, es un veneno que se va acumulando y te va produciendo daños de a pocos y se va incrementando. Son alrededor de 60 tipos de trastornos que producen en la salud el consumir este tipo de licores no aptos para el consumo humano. Ahora, yo hace un rato te hice una pregunta, una vez que uno toma, digamos, si es que ya se identificó que es un licor adulterado, ¿no? Algunas personas de repente, no sé, van a optar por inducirse el vómito, o de repente tomar leche, o, digamos, tomar mucho líquido. ¿Qué es lo que se puede hacer en el camino, digamos, a llegar a una postre? Bueno, en realidad lo que va a hacerse son básicamente tratamiento de sostén, pero si se produce daño ya es irreversible. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero en ese momento ayuda. O sea, claro, lo que muy probablemente van a hacer, el tomar leche no, indudablemente, lo que van a utilizar es lavado gástrico, o sea, una serie de acciones, pero de soporte, lamentablemente. Pero si se produce daño, como te digo yo, daño al nervio óptico, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese es el problema del consumir este tipo de licor. ¿Y cómo se produce el daño al nervio óptico? O sea, ¿uno se queda ciego? Se queda ciego, exactamente. Ya es por una serie de reacciones bioquímicas justamente que se leen, porque te cambia una serie, o sea, produce una serie de alteraciones en el organismo humano, como te digo. No solamente es eso, también es el daño renal, el daño hepático, te produce lo que se llama un hígado graso, o sea, altera todo un metabolismo propio del ser humano, lo altera y produce pues una serie de lesiones que, como te digo, son irreversibles, ¿no? Wow, hay que tener muchísimo cuidado con esto, y sobre todo pues ahora que de alguna forma ya se vienen las fiestas, se acercan las fiestas, ¿no? Y estos tragos, lo primero que debemos observar es el precio, como dices, ¿no, Hugo? Observar el precio, ver el registro sanitario, llamar inclusive, se van a dar cuenta que muchas veces es falso. Al trasluz, levantar la botella y ver. Y si vemos sedimentos también tenemos que ir sospechando. Entonces, y después los cintillos de seguridad. Si vemos que fácilmente se abre, ya también tenemos que ir sospechando que estamos frente a un licor bamba, un licor adulterado. No, realmente es peligrosísimo, peligrosísimo. Bueno, finalmente, recomendaciones. Evidentemente, la primera es alejarse de este tipo de productos, no tomar. Pero digamos, si la ingesta es mínima, ¿hay algo que se puede hacer? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener cuidado es qué ingerimos. Ver la botella,
ver de alguna manera los sentidos de seguridad, ¿no? Y que se compre sobre todo en un lugar confiable. Hay que recordar que el 30% del alcohol que circula en el país es informal. O sea, ya te puedes dar cuenta de la magnitud del problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con dónde compramos este licor. Si es muy barato, fijarnos muy bien que muy probablemente se trate de que es un licor adulterado. Lo que vemos cuando al trasluz, que vemos sedimento, también cuidado. Entonces ahí es donde tenemos que tener los diferentes previsiones para su consumo. Hay que recordar que una vez que se produce la intoxicación por este licor, realmente lo que se van a tomar es medidas de sostén, pero no de tratamiento para poder limitar de alguna manera los daños que producen a la salud. De ahí que tengamos que hacer este tipo de campañas, porque justamente las poblaciones más vulnerables son las personas de estrato socioeconómico bajo, ancianos o muchachos muy jóvenes muchas veces, ¿no? Que desconocen, ¿no? Así es, que desconocen de esto. Y no solamente, bueno, digamos, están las secuelas que puede dejar la ingesta de este alcohol adulterado, sino que finalmente también puede llevar a la muerte. En muchos casos sucede así, ¿no? Así es. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por alertarnos sobre este tema y bueno, pues hay que tomar las previsiones. Gracias. Bueno, gracias a ti también. Nos vamos nosotros a un corte y al regresar, quiero mi independencia. Eso es lo que nuestros hijos nos dicen en algún momento cuando ya son adolescentes y nosotros, ¿qué hacemos? Con eso volvemos.